Saludos, somos el equipo número 5, estudiantes del séptimo trimestre de Psicología, y abordaremos el tema de estrés laboral y síndrome de Burnout, un tema muy importante y del cual debemos ocuparnos. Este equipo lo conforman Carla Montilva, Olis Pérez, Miguel Fritz, Sebastián Ávila y mi persona, Jenny Ojeda. Bien, conozcamos un poco sobre los antecedentes del estrés laboral. Este concepto viene dado por Hans Selye en 1926. Cuando era estudiante de medicina, atendía a sus pacientes, se dio cuenta de que estos presentaban síntomas comunes y generales, como el cansancio, la falta de apetito, la baja de peso, entre otros síntomas, y que estos eran independientes de su enfermedad, lo cual entonces le causó curiosidad, se detuvo a estudiar cada uno de estos síntomas y luego atribuyó este término del síndrome de estar enfermo. Una vez titulado de médico, empezó a experimentar con ratas de laboratorio, exponiéndolas a ejercicios extenuantes, lo cual elevaba las hormonas suprarrenales como la adrenalina y la noradrenalina, causando alteraciones orgánicas en estas. Y obviamente esto le llamó estrés biológico. Luego él se detuvo a pensar y descubrió con el tiempo que no solamente los agentes físicos nocivos causan estrés, sino también esas demandas sociales a las que el ser humano se ve constantemente expuesto, por lo que comenzó a considerar que este estrés era un fenómeno no solamente por causas físicas, sino también un fenómeno psicológico. ¿Pero qué es el estrés laboral y síndrome de Burnout? Según la Organización Internacional, el estrés laboral es una reacción ante exigencias y presiones laborales a las que el sujeto se ve sometido y que obviamente se ve amenazadas sus competencias y capacidades, las cuales tiene que afrontarlas de una determinada manera, causando en ellos obviamente un estrés. Selye definió el estrés como la respuesta general del organismo ante cualquier estímulo estresor que se pueda generar en una situación determinada. Sin embargo, se han generado otro tipo de conceptos y uno de ellos pues, es que esta tiene que ver con la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento ante las presiones internas o externas que se puedan generar y que aparecen cuando se presenta un desajuste entre la persona, su puesto de trabajo y también la organización. Ahora bien, estos dos términos se tratan del mismo referente, sin embargo, causan diferentes impactos en la persona. Porque el estrés laboral comienza, como decíamos anteriormente, ante esas exigencias, ante la persona verse también frustrada por no quizás poder resolver las situaciones o que superen sus capacidades y conocimiento, pero que el síndrome de Burnout viene a ser como un estrés de larga data, es decir, más crónico y puede comprometer obviamente la personalidad y la autoestima de ese trabajador. En cuanto a las causas del estrés laboral, estas llevan a un punto de inflexión que termina en síndrome de Burnout, debido a la alta demanda y exigencia del lugar de trabajo. Entonces, existen algunas causas que son poco o nada de reconocimiento por parte de la jefatura, poca retroalimentación y motivación, expectativas laborales poco claras, la persona no sabe qué está haciendo en ese lugar y por qué está en ese lugar, demandas exigentes de la organización, de la jefatura, del equipo de trabajo, no se siente a gusto en el lugar, ambiente laboral con muchas presiones y no saben cómo responder a esto, se sienten frustrados y también demasiado trabajo. Es tanto la carga de trabajo que muchas veces terminan llevándose esto a su lugar de descanso, o sea, a su hogar. Entonces, Fabiano Rodríguez, quien es un National Geographic del 2022, es un doctor en psicología y neurociencia, él menciona que este síndrome es multifactorial y que a veces la propia persona extrapola el límite de su organismo en busca de una alta productividad, ¿no? Que esta alta productividad es ahora muy demandada en la actualidad y muchas veces no es alcanzada por la mayoría de los trabajadores, lo cual crea frustración y esta persona termina enfermándose de una manera bastante drástica con el síndrome de Burnout. Por otro lado, los síntomas de estrés laboral pueden ser variados, entre ellos el agotamiento físico y mental generalizado. Algunas de las señales de agotamiento físico es el cansancio, bajo peso, dificultad para concebir el sueño, falta de apetito. Y en las señales de agotamiento mental encontramos el estrés o la misma ansiedad. De la misma manera, tenemos la despersonalización de sí mismo
Es decir, la persona que está sufriendo esto puede tener un nivel de desapego tan grande que le da lo mismo si lo desvinculan, si llega tarde al trabajo, lo que piense el jefe, en fin. Asimismo, puede generarse un descenso en la productividad laboral y también una desmotivación. Esto tiene que ver con el desempeño que la persona pueda tener en un momento determinado. Es decir, empezó con una alta exigencia, un adecuado desempeño laboral, pero después fue disminuyendo con el tiempo. Y de la misma manera, tenemos la depresión, que esto tiene que ver con una tristeza obviamente prolongada que no suele desaparecer, sino después de un largo tiempo, si es que la persona se da cuenta que esto está influyendo en su salud mental y puede, por supuesto, acarrear muchas otras consecuencias, ¿no? Como el no dormir o generar algunas enfermedades significativas en la persona. Saludos, mi nombre es Sebastián Ávila y para continuar con esta exposición voy a hablar sobre las consecuencias del síndrome del burnout. Las consecuencias del síndrome del quemado en los profesionales son múltiples, afectando no solamente al trabajador, sino también a la organización en la que desempeña sus actividades. En este sentido, se pueden dividir en las siguientes categorías. Las consecuencias físicas. Entre estas se encuentran los problemas osteomusculares, eh, las alteraciones inmunológicas, los problemas sexuales, problemas cardíacos, alteraciones hormonales y del sistema nervioso. Luego tenemos las consecuencias emocionales, que son agotamiento, un sentimiento de fracaso y vacío, una tristeza con tendencia a la depresión y una falta de compromiso laboral. Luego tenemos las consecuencias conductuales y estas son unas tendencias a conductas adictivas con abuso de sustancias tóxicas, hostilidad y cambios bruscos de ánimo. Luego tenemos las consecuencias sociales. Entre estas tenemos problemas entre parejas, el deterioro del núcleo general de la familia y aislamiento social. Finalmente tenemos las consecuencias organizacionales y estas son el conflicto entre profesionales y la falta de eficacia en la actividad diaria. Bien, a continuación hablaremos de los tratamientos del síndrome de burnout. Existen varios tipos de tratamiento y uno de ellos es el tratamiento psicológico. Este se centra principalmente en aspectos como la psicoeducación y el autoconocimiento. Conocer el burnout y los factores que lo originan, así como también conocer cada caso particular y sus circunstancias. Aprender a manejar el estrés mediante técnicas de relajación y respiración, así como con terapia psicológica cognitivo-conductual. También existe el tratamiento farmacológico. Generalmente se emplean dos tipos, con sertralina en casos con síntomas asociados al estrés y la irritabilidad y con paroxetina en casos con síntomas asociados a la ansiedad y a la hiperalerta. También existen otros tipos de tratamiento que consisten en atacar principalmente a los estresores que mantienen el síndrome, tratando de modificar el ambiente físico de trabajo, obteniendo feedback de los superiores y aclarando funciones. Finalmente está la separación de la actividad laboral mediante una incapacidad temporaria. Bien, a continuación hablaremos de los principales instrumentos de medición del estrés laboral. Empezaremos con la escala de estrés laboral de la OIT-OMS. Esta escala tiene como autores a la Organización Internacional del Trabajo y a la Organización Mundial para la Salud, basándose en trabajos previos de Ivasevich y Matheson. Estos autores definieron en 1989 al estrés laboral como una respuesta adaptativa, modulada por diferencias individuales, producto de alguna situación o evento que demande exigencias especiales sobre una persona. La realidad operacional está determinada por los resultados obtenidos en la escala de estrés laboral, presentando dos dimensiones: la de recursos y superiores y la de equipo de trabajo. Luego tenemos el cuestionario de contenido de trabajo
de Kerasek y Theorel. Este cuestionario se rige por el modelo propuesto por estos autores de demanda y control. Este modelo presenta dos dimensiones: la demanda psicológica del trabajo y el control que se tiene sobre el mismo. Los instrumentos de medición del estrés laboral son el Burnout Screening Inventory. Esta es una escala desarrollada por Yangi que consta de 10 preguntas, desarrolladas en 3 ítems: emocional, despersonalización y rendimiento. Este test tiene una duración de 3 a 5 minutos y la puntuación sobre el total puede tener unos resultados de 0 a 29, poco probable, de 30 a 39, leve, de 40 a 50, moderado, y ya cuando es mayor de 50 la puntuación se considera burnout grave. Luego tenemos el Maslach Burnout Inventory. Esta es una escala que se compone de 22 ítems desarrollados en una escala de medición tipo Likert, que va desde 0, que significa nunca, hasta 6, que significa todos los días. Estos ítems se descomponen en 3 factores: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal en el trabajo. Estos resultados luego se pueden considerar de una baja, media o alta. Se considera que una alta puntuación en despersonalización y agotamiento emocional y una baja puntuación en realización personal en el trabajo determinan la existencia del síndrome de burnout. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.